Pues bueno, el día de hoy en este webinar tenemos el gusto, el honor y el privilegio de contar con una super invitada especial. Tenemos a Pilar Velasco. Ella es fundadora y directora de Vinculad Nucon. Es psicoterapeuta cognitivo-conductual por el Instituto Superior de Estudios Psicológicos en Barcelona. Terapia de esquemas por International Society of Schema Therapy. Maestra en Ciencia de la Familia por el Instituto Superior de Estudios para la Familia y especialista en afectividad humana con diversos cursos y diplomados en España, acreditados por International Attachment Network España y la Asociación Española de Psicoterapias Cognitivas. Se dedica a acompañar a personas y familias para generar vínculos afectivos sanos. Colabora en diferentes agrupaciones, fortaleciendo el desarrollo de la persona mediante la difusión de valores y la promoción de vínculos familiares. Es conferencista en numerosos colegios, en empresas y en importantes instituciones públicas y privadas en México y en el extranjero. Ha colaborado en programas de radio y televisión, así como con publicaciones en revistas internacionales. Participa en diversos programas sociales con comunidades marginadas y de escasos recursos, apoyando a las familias en situación de vulnerabilidad para que puedan generar vínculos sanos. Entre ellos destaca su participación en el programa 1000+1000 del Centro Médico ABC, apoyando a mujeres en situación de vulnerabilidad para tejer vínculos afectivos sanos. Ha sido expositor en congresos internacionales, miembro de Family Relations Lab de la Universidad de Navarra y dirige la colección Familia de Simática Editorial con sede en Madrid. Autora también del libro Sentirse amado para poder amar, tejiendo vínculos seguros con tus hijos pequeños. Y además de todo eso, pues también es mamá de 4 hijos. Sofía, digo Pilar, perdón, perdón, Pilar, No sé. bienvenida, mucho gusto. Muchísimas gracias, Memo. Hombre, Pues muy gracias. buenas noches a todos. Me da mucho gusto compartir este ratito con todos ustedes, sobre todo con un tema que resulta tan interesante y a veces tan inquietante para los papás, ¿no? Que es esta etapa de la adolescencia. Pero antes de empezar, les voy a contar algo que, bueno, que cuenta mi mamá, ¿eh? Que nos cuenta mi mamá, pero teníamos un amigo, bueno, seguimos siendo amigos, pero cuando éramos adolescentes, un amigo pues chavo, ¿no? Como éramos nosotros. Y entonces se la vivía en mi casa, siempre estaba ahí y platicaba mucho con mi mamá. Curiosamente le contaba muchas cosas. Y un día mi mamá se encontró con su mamá, que eran amigas, y le decía, es que fulanito, le decía a esta mamá, es que fulanito nunca habla, no sé cómo hacerlo, que platique y que me cuente sus cosas. Entonces mi mamá decía, qué curioso, si llega a la casa y habla y habla y habla, ¿no? Y entonces a partir de esto, de esta anécdota, que ahora voy a ir aterrizando, déjenme compartirles presentación y bueno, vamos a hablar un poco de cómo cultivar esta relación, ¿no? O sea, ¿por qué a veces a los papás nos cuesta trabajo que nuestros hijos adolescentes se abran, nos platiquen y sepamos qué es lo que hay en su corazón, ¿no? Sobre todo para saberlos guiar o cómo ir tejiendo esta relación en una etapa que ciertamente, pues es una etapa de cambios y que a veces se dificulta. Y es lo que vamos a tratar de entender el día de hoy. Entonces yo primero les puse esta imagen porque una vez platicando con una adolescente, siempre que voy a dar algún curso o alguna conferencia, me gusta reunirme con un grupo de adolescentes y pues les hago algunas preguntas, o sea, me gusta interactuar pues para conocer como su opinión, su punto de vista, qué es lo que están viviendo y esto tiene relación con esta anécdota con la que empecé. Esta chiquita que tendría a lo mejor unos 15 años, 16 años, resulta que estamos platicando del tema de la comunicación con los papás y que el diálogo, la relación, y ella me dijo, mira, Pili, es que los adolescentes somos como un huevo. Y yo, ay, pues me llamó la atención la comparación, y me dijo, mira, es que los huevos tienen la cáscara, luego tienen la clara, que es lo blanco, y hasta adentro está la yema, ¿no? Entonces, los papás normalmente llegan a la cáscara. Algunos llegan a la clara, que es la parte blanca, y casi ninguno llega a la yema. Y la yema, me decía, es nuestro corazón. Y a mí me encantaría que mis papás llegaran a mi corazón, pero pues no saben ni sé cómo hacerle, ¿no? Entonces, me dejó como muy marcada
esta comparación que ella hizo y me llamó mucho la atención porque los adolescentes a veces se dificulta el diálogo, lo cual no quiere decir que no necesiten este diálogo, que no necesiten esta comunicación y sobre todo esta relación, que es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Este vínculo afectivo. Entonces vamos a tratar rápidamente de entender qué significa el vínculo afectivo, qué es el vínculo afectivo. Así que por muchos ya nos podemos imaginar, pero el vínculo es la búsqueda natural que tiene cualquier ser humano de sentirse ligado a otra persona. Y este vínculo, o sea, esta conexión o esta relación es instintiva. O sea, no podemos no relacionarnos. ¿Por qué? Porque somos seres que hemos sido creados para la relación. Entonces, necesariamente nos tenemos que relacionar para ser felices, ¿no? Entonces, pues los adolescentes experimentan lo mismo que cualquier ser humano. Necesitan de esta relación. Pues que la adolescencia es una etapa peculiar en donde obviamente que necesitan la relación con los papás y es cuando los papás tenemos que estar abusados, ¿cómo le hacemos para tejer esta relación? Pero al mismo tiempo, la relación, o sea, los adolescentes se abre su red de vínculos y también se vuelven muy importantes los amigos. Entonces, también empiezan a tejer otras relaciones que son importantes y eso a veces nos dificulta porque podemos como malinterpretar o pensamos que ya no nos necesitan o que no podemos dialogar con ellos o que no podemos entrar y nada, todo lo contrario, hay que estar presentes. ¿Por qué? Porque además esta relación, este vínculo que tejen los adolescentes con los papás, que se hace de manera diferente a como lo tejíamos cuando estaban más pequeños, o sea, cuando eran niños, y hoy vamos a entender un poco cómo tejerlo cuando a esta edad, pero esto les permite la supervivencia. Es decir, un adolescente no puede vivir sin el sostén de un vínculo afectivo. Y ese vínculo afectivo que más lo sostiene es el que teje con sus papás, ¿no? O sea, con ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque somos los que deberíamos de darles seguridad. Y a veces cuesta trabajo entender esto porque pareciera que ellos más bien se alejan, más bien ya no nos tienen quizá tanta confianza, nos cuesta trabajo, yo doy mucha terapia y entonces hay muchos papás que me buscan y me dicen, es que no habla, es que cómo le pregunto, es que se sube al carro y no me platica y le pregunto y tiene respuestas cortas. Entonces hay que saber cómo tejer este vínculo, porque ciertamente no vamos a ocupar este webinar para hablar de las características de la adolescencia, que son peculiares, pero al final les voy a poner un video bastante interesante en donde nos va a quedar un poco claro. Pero fíjense, el cimiento de la vinculación afectiva, o sea, de esta relación que tejemos con los hijos, el cimiento está no solo en satisfacer sus necesidades físicas. Yo creo que todos los que estamos sentados aquí nos preocupamos que nuestros hijos coman bien, pues vayan a una buena escuela, incluso estudien en el extranjero o tomen alguna actividad extraescolar que sume para su formación o participen en un grupo de apostolado, qué sé yo. Pero no solo, o sea, el vínculo no solo se teje al satisfacer estas necesidades como más materiales, ¿no? Sino sobre todo este vínculo o esta relación cuaja de mejor manera cuando satisfacemos las necesidades de tipo emocional. Entonces, esto es lo que vamos a tratar de entender, digamos, a lo largo de este webinar, que obviamente no vamos a poder profundizar del todo, pero que me parece que resultará muy interesante el ir comprendiendo cómo se teje esta vinculación y por qué es importante entender que el vínculo afectivo que tejemos con los adolescentes es indispensable. ¿Por qué? Porque es el cimiento para que desarrollen una personalidad sana. O sea, este vínculo o esta relación que tejen con los papás, los adolescentes, es lo que les permite construir el edificio de la personalidad de manera sana. Es el que les permite consolidar su autoestima. A veces muchos papás pueden pensar que la autoestima de los hijos se fortalece, se construye, se consolida a partir, por ejemplo, de reconocerles sus logros o reconocerles el esfuerzo o de echarles porras. Y bueno, sin duda contribuye, pero el cimiento de la autoestima no está en cuánto les reconocemos, sino en la calidad de esa relación que tejemos con ellos. ¿Por qué?
porque esto es lo que les da seguridad. Y la base de la autoestima está en la seguridad que tienen en sí mismos y después en el mundo que les rodea. Y entonces, aunque pareciera que los adolescentes ya les cuesta un poquitín de trabajo relacionarse o a nosotros relacionarnos con ellos, sí que es muy importante saberlo hacer. Entonces, aquí les voy a compartir un poquito más adelante algunas estrategias, ¿no? Pero primero, vamos a entender cuáles son los pasos para tejer una relación adecuada. Y esto me parece como muy aterrizado para que vayan ahí tomando sus notitas mentales y vayan haciendo una reflexión de qué es lo que en el día a día yo hago, o sea, en mi relación con mi hijo adolescente, qué es lo que yo voy haciendo para más o menos ir teniendo una conciencia si estoy vinculando de manera adecuada o no. Porque, a ver, relación siempre va a haber, ¿eh? Pero este vínculo se puede dar de manera sana o se puede dar de manera distorsionada. Cuando un vínculo no se genera de manera sana, pues después tiene su repercusión en la conformación de la personalidad. Por eso sí que es muy importante tratar de hacerlo bien. No perfecto, ¿eh? Ojo, porque no, o sea, los padres perfectos no existen y esto es muy importante entenderlo. Esto que les voy a decir tiene mucho fundamento en la teoría del apego de John Bowlby y también está muy fundamentado en Winnicott, en Donald Winnicott, que hace todo un recorrido del desarrollo humano. Y Winnicott dice que, o sea, habla de un concepto que se llama madre suficientemente buena. Él habla así, le pone madre suficientemente buena, pero se refiere a mamá, papá o cuidador. Y entonces pone este concepto de suficientemente bueno, entendiendo que no hay padres perfectos. Hago esta aclaración para que ahora que vaya aterrizando, entendamos que no debemos de hacer las cosas perfectas, pero sí lo mejor posible. Entonces, el primer paso, vamos a entender la vinculación o esta relación que tejemos, esta conexión que hacemos con los hijos, tiene estos pasos, como si fuera un rompecabezas. Entonces vamos a ir entendiendo paso por paso, pero para al final unirlo en un solo rompecabezas. Es decir, que todos los días vamos haciendo pues un poco todo a la vez, ¿no? Pero el primer paso, y voy a empezar de lo más sencillo a lo más profundo, o sea, lo que es la puerta de entrada para tejer un vínculo sano con nuestros hijos, es hacerles sentir significativos. Y fíjense cómo les estoy diciendo, hacerles sentir. Ajá, o sea, es que ellos se sientan significativos, no que nosotros los consideremos significativos, es decir, importantes. La palabra significativo o importante es lo mismo. O sea, para mí, mi hijo es importante, pues sí, sin duda lo es, pero lo interesante aquí es cómo se siente mi hijo, porque resulta que en la vinculación o en la conexión que tejemos con ellos, no necesariamente es lo que yo quiero que él sienta, sino en realidad qué siente él. Entonces, por eso hay que saber tejer de manera adecuada para que al final su percepción, o sea, lo que él percibe en su cabecita y en su corazón, pues sea adecuado a lo que yo quiero comunicar, ¿no? Porque cuando un niño o un adolescente no se siente significativo, pues empezamos mal la vinculación. Entonces, ¿qué tengo que hacer para hacer sentir a mi hijo significativo? Pues la vinculación se hace a partir de pequeños detalles de cada día, o sea, no tenemos que hacer grandes cosas. Entonces, ¿qué le hace sentir significativo, por ejemplo? El que a lo mejor yo, cuando sale de la escuela y me hablaron en la mañana de la escuela que le habían puesto una metaconciencia, reporte o sanción o como se llama en cada escuela, entonces en lugar de que lo primero que yo haga cuando lo recojo de la escuela o cuando se baja del camión y, o sea, lo regaño y le digo que me hablaron de la escuela, a lo mejor primero lo saludo y le pregunto cómo le fue, lo miro a los ojos, porque esto le va a hacer sentirse importante a pesar de que se portó mal. Luego ya abordo el tema, o sea, esto no quiere decir que no pongamos límites, hoy no vamos a hablar de límites, solo vamos a hablar de la relación. ¿Qué otra cosa puedo hacer para hacer sentir a mi hijo significativo? Pues a lo mejor tener un detalle, por ejemplo, si sé que le gusta muchísimo, no sé, los chilaquiles y cuando se va de campamento o de misiones, pues cuando regresa a lo mejor tenerle su platito de chilaquiles. O sea, hacer pequeños detalles que le vayan haciendo en la práctica
a hacerle sentir importante. O por ejemplo, cuando me quiere contar algo, pues dejo el celular y lo miro a los ojos, porque entonces lo hago sentirse importante, ¿no? Entonces, vayan reflexionando en el día a día qué pequeños detalles pueden hacer para hacer sentir a sus hijos significativos. Ahora, esto solo es la puerta de entrada. Fíjense, a mí me pasó en una ocasión, me fui a trabajar a España un mes, ¿no? Entonces, cuando regresé a México, yo siempre voy al súper, al mismo súper, todos los lunes. Entonces, pues dejé de ir un mes y cuando regresé, pues me encontré con la cajera que normalmente me atiende o que muchas veces me atiende y lo primero que me dijo, ay, señora, hace muchos días que no la veía. Entonces, pues sí me hizo sentir importante porque se dio cuenta que no había ido. O sea, dije, ay, pues sí, sí, o sea, sí, sí, represento algo en la vida de esta mujer, ¿no? Pero si yo tengo un problema, si me siento triste, si tengo que resolver alguna situación como más delicada o quiero contar una alegría extrema, se los aseguro que no, la cajera no es la primera en la que pienso. O sea, no voy corriendo a que me consuele. Ciertamente me hizo sentir importante, pero solo es el primer paso. O sea, ahí se teje una relación, sí, pero no una relación tan profunda. Entonces, no podemos dejar la relación con nuestros hijos solamente en hacerles sentirse importantes. Tenemos que profundizar más. ¿Cuál es el siguiente paso de la vinculación? Es hacerles a nuestros hijos que se sientan conocidos. Ahorita voy a ponerles un videíto. Que se sientan conocidos no significa que nosotros pensamos que los conocemos. Es decir, hay que hacerles sentir que los conocemos. Entonces, para eso, ahorita les voy a poner algunas diapositivas para aterrizar en este punto. Y después, el último paso o la última pieza del rompecabezas es hacerles sentir aceptados, llamados como son. ¿No? O sea, porque muchas veces pareciera que sí los amamos con un amor incondicional, pero en el día a día a lo mejor decimos alguna cosa o hacemos alguna cosa que no necesariamente comunica aceptación incondicional. Y ya lo voy a ir explicando a lo largo de la presentación. Pero cuando cumplimos estos pasos de la vinculación, lo que vamos a generar en la relación con nuestro adolescente es primero que haya autoconfianza, porque si nosotros generamos una relación de confianza, ellos mismos van desarrollando su propia confianza en ellos mismos y eso es muy importante. Después van a sentirse seguros, porque nuestra relación ciertamente o nuestra capacidad de guiarlos ciertamente les da seguridad. Por eso es muy importante también el tema de los límites, ¿eh? Para que no se malinterprete que una buena relación es aquella que todo fluye bonito, que no hay regaños y que no hay consecuencias. Eso no significa vincular bien, o sea, sí tiene que haber límites. Y cuando hacemos bien estos pasos de la vinculación, finalmente lo que generamos es una autoestima sana, ¿no? O sea, construimos el edificio de su personalidad de manera adecuada. Entonces, vamos ahora a intentar hacer un ejercicio de ponernos en modo vinculación, así como cuando nos subimos al avión y ponemos nuestro celular en modo avión, vamos a intentar como tener una conciencia de vinculación, es decir, vamos a tratar de interpretar todo lo que sucede con nuestros hijos a partir de una mirada vincular, es decir, que tratemos de entender lo trascendente que es en su vida la manera en cómo nos relacionamos con ellos, porque esto va a tener un impacto para siempre, ¿eh? Para su bienestar emocional, pero también para su salud mental. Luego les voy a platicar de un proyecto que estamos haciendo en el Centro Médico ABC, súper importante y que tiene que ver bastante con el tema de la vinculación. Entonces, como ya les dije, el primer paso es sentirse significativos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tú una tarde vas a salir a una cita o vas a salir a llevar al doctor a otro de tus hijos? Y entonces, en lugar de pegar un gritillo de que ya me voy, ahorita vengo, que pues pareciera que no pasa nada si gritamos, nos despedimos para que se enteren el resto de los hijos que al ratito regresamos. ¿Qué pasaría si en lugar de hacer eso, te tomas un minuto de tu tiempo, subes la escalera, vas a la habitación donde está tu hijo adolescente haciendo la tarea, le tocas el hombro
le das un besito y le dices, amor, ahorita vengo. Aunque no te voltee a ver, seguramente no te va a voltear a ver y a lo mejor hasta te quita porque está concentrado o porque está chateando con su amiga del alma o qué sé yo, pero en su interior, este pequeño detalle que pareciera insignificante y que si no lo hacemos, a lo mejor parece que no pasa nada, pero si sí lo hacemos, esto va construyendo el cimiento de la vinculación. Es decir, este hijo o este adolescente va sintiendo a través de estos pequeños detalles que sí es importante, o sea, que no pasa desapercibido. Hay un autor de la vinculación que habla de, o sea, que lo importante en la vinculación no solo es lo que hacemos, sino lo que dejamos de hacer, lo que genera mayor impacto en el corazón de nuestros hijos. Entonces, a veces hay cosas que dejamos de hacer que pareciera que no pasa nada si no las hacemos, pero sí que cuentan en hacerles sentir significativos, ¿no? O por ejemplo, cuando es el cumpleaños de tu hijo o de tu hija, seguramente te esmeras y pues le das algo que le guste o le organizas una fiesta o un viaje o qué sé yo, ¿no? Y entonces, pues esto es bonito, sí que es bonito. Esto trabaja a favor de la relación, claro que sí. Pero ¿qué pasaría si no solo buscas la conexión o buscas agradar o buscas hacerle sentir importante cuando se festeja algo, su cumpleaños o cuando acabó la secundaria o qué sé yo, o cuando tuvo su obra de teatro, qué sé yo, sino cuando tienes un detalle y lo sorprendes? O sea, cuando un día que no es especial, a lo mejor le dejas un recadito encima de su cama o, no sé, le compras una flor a tu hija y se la regalas, qué sé yo, ¿no? O sea, cuando tenemos estos pequeños detalles. O sea, ¿qué pasa si tu esposo o tu esposa de repente durante la mañana te manda un recadito y te dice te quiero, aunque no te lo esperes, o de repente te llega con unas flores, aunque no sea tu aniversario? Pues eso va construyendo una relación, pues en donde te sientes importante y esto va dando seguridad. Luego, el segundo paso del que hablamos es hacer sentir a los hijos conocidos. ¿Qué significa esto? Pues ahí les voy a poner este video que a mí me parece que está muy bueno. Daniel, sabes que te amamos, ¿no? No fue muy convincente. Bueno, creo que me aman un poco. Un poco. Daniel, eres mi hija. Eres lo más importante del mundo para mí. Tienes que creerme. ¿Cómo se llama mi equipo? Ah, las dinamitas. Ese es el del año pasado. ¿Cuáles son sus colores? ¿Qué trucos acabo de aprender en la cuerda? ¿Cómo se llama mi entrenadora? ¿Qué premio gané la semana pasada en mi equipo? Ganaste un premio la semana pasada. Daniel, lo siento. Bueno, entonces vamos a aterrizar un poco. Aquí está esta mamá, aparte de esta escena, es de una película muy buena que se llama Cuarto de Guerra, que se la recomiendo mucho. Pero bueno, es una mamá que está pasando por una situación difícil en su matrimonio y entonces esto pues la tiene distraída, lo cual no significa que no quiera a su hija y que no sea lo más importante para ella. Simplemente le falla su estrategia de comunicar este amor. Entonces, claro, que va dando mensajes como un poco encontrados. Entonces, la niña no se siente conocida. Ese es el problema. Hace un tiempo estuve en España en una entrevista en un periódico muy interesante donde hablamos este tema del vínculo afectivo. Entonces, en el encabezado del periódico me pareció súper, como de llamar la atención el título que decía, no es falta de amor, sino de estrategia.
¿no? O sea, no es que no queramos a nuestros adolescentes, lo que pasa es que nos falla la estrategia. Entonces, esta mamá lo que le pasaba, que quería mucho a su hija, sin embargo, estaba dando mensajes un poco equivocados en este cariño. O sea, para conocerlos hay que meternos a su mundo y hay que saber dialogar con ellos para poder tejer este vínculo adecuado. Entonces, ¿qué tenemos que conocer? Pues tenemos que conocer su temperamento, ¿no? Porque si no vamos a exigir mal, nos vamos a comunicar mal. Por ejemplo, un hijo que tiene un temperamento a lo mejor más introvertido, que le cuesta trabajo socializar, que no es líder, si nosotros lo comparamos con su compañero de la clase que es el más líder o le exigimos que tenga 20,000 amigos, o nos ponemos nerviosos cuando no socializa como socializa su hermano o el de junto, entonces quizá le vamos a hacer sentir un poco de, pues un poco rechazado o no con una aceptación incondicional, no por mala intención, sino simplemente porque a lo mejor no conocemos su temperamento. O también que tenemos que conocer pues las características de la adolescencia, porque muchas veces los papás no actuamos de mala intención, pero no sabemos qué es lo que está pasando en el interior de nuestro adolescente, entonces nos equivocamos. Ajá, ya al final les voy a poner un video muy bonito. Luego también hay que conocer su desarrollo cerebral y la capacidad que tiene un adolescente de regular sus emociones, que no es todavía del todo, o sea, no tienen esta capacidad de controlar sus emociones todavía. ¿Por qué? No, se los va a decir rápidamente, aunque no es el tema, pero el cerebro finalmente logra regular y logra aprender a gestionar bien las emociones cuando termina la adolescencia, o sea, hacia los 22, 23 años, se acaba de desarrollar una parte del cerebro que se llama la función ejecutiva, que es la que mete orden a los cerebros que tenemos, al cerebro racional, al cerebro emocional y al cerebro instintivo. Entonces, en los adolescentes suele pasar que el cerebro emocional se exacerba y entonces por eso tienen estos cambios de humor o dramatizan o se enojan y entonces, pero claro, nosotros tenemos que saber acompañar a través de este vínculo para ayudarles a desarrollar bien este cerebro ejecutivo y que luego ellos sepan regularse. ¿No? Por eso es bien importante el tema de la relación que tengamos con ellos. Pero por lo pronto, si no conocemos, luego otro día organizamos un webinar del cerebro que es muy interesante para que sepamos y entendamos cómo funciona el cerebro y a partir de este funcionamiento es como tenemos que generar esta relación y este vínculo. Luego también tenemos que conocer qué fortalezas tiene y qué debilidades, o sea, para qué es capaz o qué capacidades tiene o cuál es su potencial, pero también qué cosas le cuestan trabajo porque eso le va a hacer sentirse conocido. O sea, si a mi hijo le cuesta trabajo ser estructurado, porque a lo mejor es distraído o qué sé yo, entonces yo tengo que exigir, pues a partir, o sea, exigir de manera gradual, ¿no? Y también una cosa muy importante en la relación que tenemos con nuestros hijos es conocer nuestra propia historia de vinculación. O sea, aquello que a nosotros nos limita y qué pensamos o qué sentimos a partir de las conductas que ellos tienen. Por ejemplo, si tu hijo adolescente se enoja contigo, una vez les voy a contar así rapidísimo una cosa que me pasó con una mamá, digo, para no poner el ejemplo en el aire, sino una cosa concreta. Llegó una mamá un día así, pero lloraba la pobre, y entonces me dice, es que el otro día se me ocurrió abrir el diario que escribe mi hija y lo que leí fue horrible, o sea, me destrozó el corazón. Entonces me dice que leyó, odio a mi mamá, es una controladora. Y entonces claro que la pobrecita venía destrozada porque dice, es que yo sí quiero a mi hija y eso que odio a mi mamá, le dije, a ver, vamos a tratar de poner las cosas en su lugar. Uno, pues ¿para qué andas leyendo su diario? Porque el diario es personal, entonces no hay que leerlo. Pero bueno, ya que lo leíste, vamos a aprovechar. Entonces, los adolescentes viven picos de emociones así un poco exacerbados, ¿no? Por todos los cambios que experimentan hormonales. Entonces, a veces, o sea, vamos a tratar de leer entre líneas qué significa odio a mi mamá. Seguramente estaba en un pico de enojo grande porque a lo mejor tú no le diste permiso de ir a una comida, a una fiesta o de quedarse en la pijamada o de qué sé yo. O sea, no le diste un permiso, entonces ella tenía muchas ganas de ir a esa pijamada, entonces estaba muy enojada. Cuando está muy enojada, ¿qué pasa?
pues que lo expresa a través de una palabra así fuerte. Eso no quiere decir que te odie, ¿no? Simplemente a lo mejor estaba muy enojada. Y entonces, pero también vale la pena entender qué piensas tú a partir de eso que leíste. Entonces, te pueden pasar por la cabeza cosas como, o sea, no respeta mi autoridad o no soy capaz, no soy buena mamá o no soy buen papá. Entonces, esto te hace experimentar emociones como de frustración, culpa o qué sé yo. Entonces, a veces también vale la pena detenernos un poco y pensar, a ver, esto que está haciendo, o sea, me está cerrando la puerta en las narices y me está gritando que soy la peor mamá, ¿qué cosa, o sea, qué emoción y qué me pasa por la cabeza a mí? Porque eso también, cuando yo lo logro identificar y trabajar, me va a ayudar a tejer una relación mejor, porque no me voy a dejar llevar por esas emociones, porque un papá o una mamá de un adolescente ciertamente es el que lleva el timón del barco, ¿no? O sea, no podemos desregularnos nosotros porque entonces los desregulamos a ellos, ¿no? Fíjense, una vez yo soy buza, o sea, buceo, y entonces estaba haciendo mi examen para ser instructora de buceo. Y resulta que, pues ya, la prueba para pasar, o sea, que me dieran mi certificado de instructora era subirnos una lanchita con todos los buzos que iban a mi cargo, que eran principiantes, y entonces, pues yo era la encargada de que hicieran una buena buceada y además de que no les pasara nada, porque el buceo tiene sus riesgos. Entonces va la lanchita y nos bota en medio del océano y se va. Y no sé si han experimentado esta sensación, seguramente se han nadado en mar abierto o han buceado. Cuando estás en medio del océano, todo es igualito, voltees para donde voltees, porque todo es o agua o cielo y nubes. Y del otro lado lo mismo, o sea, pierdes un poco el sentido de orientación. ¿Por qué? Porque cuando ya estás muy adentrado, pues no hay una isla que te ayude a dar referencia, o no hay un faro, o no está la playa, entonces todo se ve idéntico. Entonces, pues en ese momento lo que yo necesitaba era una brújula para hacer una buceada, pues buena, ¿no? O sea, y no perdernos. Pero resulta que me doy cuenta que cuando vamos a hacer la inmersión, pues no llevaba mi brújula. Entonces empecé a experimentar una ansiedad terrible. Entonces, eso es lo que sienten los adolescentes cuando no los sabemos guiar. Pues ellos están como en medio del océano y como que medios perdidos. Y entonces cuando nosotros estamos perdidos también, pues les hacemos sentirse angustiados, porque entonces si nosotros no somos una figura de referencia, lo cual es un trato amoroso, pero límites bien claros, saberlos comunicar de manera adecuada, no estar confundidos en la vida, entonces pues los hacemos sentirse como que van mal piloteados, ¿no? O sea que entonces hay que tener cuidado, por eso es muy importante que entendamos qué pasa dentro de nosotros, ¿no? Así. Entonces, para conocerlos, primero hay que observar, ¿no? ¿Qué observo? O sea, hay que detenernos un poco en este modo de vinculación y decir, a ver, ¿qué tengo que observar? Pues de qué platican. A veces no hay que meternos tanto en sus pláticas y hay que escuchar de qué hablan, de qué platican con sus amigos. O sea, cuando los vamos a recoger a la escuela porque nos lo traemos a comer a todos el viernes, entonces pues voy, en lugar de yo ir en otra onda, pues voy escuchando de qué hablan, luego también de qué se quejan. O sea, si tu hijo se la pasa diciéndote, es que quieres más a mi hermano que a mí, en lugar de que le contestes, claro que no, ay, ya no me lo digas, los quiero igual, ¿cómo lo ve? Escucha, porque a lo mejor cuando te lo dice y te lo dice, pues quizá no se siente tan querido como tú lo quieres, ¿no? Luego también observa qué les gusta hacer, qué disfrutan, o sea, si van a un día de campo y les fascinó, o si van al día de campo y, pues, o sea, regresan. Una vez una mamá estaba súper frustrada porque organizó, o sea, era el Día del Amor y la Amistad y ella lo festejaba mucho con sus hijos, adolescentes todos. Se le ocurrió invitarlos, o sea, al esposo y a los hijos, a una obra de teatro. Entonces salieron de la obra y una de las hijas así con cara de fuchi dijo, qué horror, o sea, mejor no hubiéramos hecho nada. Y la mamá se enojó muchísimo. Entonces, a ver, bueno, sí hay que enseñarles a ser agradecidos, pero también es una oportunidad de conocer y decirle, por ejemplo, en lugar de regañarla, decirle, oye, ¿y a ti qué te hubiera gustado hacer? ¿O qué es exactamente lo que no te gustó? ¿O no hay alguna parte de la obra que te haya llamado la atención? Entonces, si hacemos estas preguntas, invitamos al diálogo y además
nos vamos metiendo en su mundo. O sea, ¿cuál es su serie favorita? ¿Qué personaje de la serie les gusta más? ¿Por qué les gusta más? ¿Quiénes son sus amigos? ¿A qué le tienen miedo? ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Cuáles son sus metas? O sea, hay que observar, pero también hay que escuchar. ¿Qué significa escuchar? Porque a veces parece que escuchamos, pero en realidad más bien a veces tenemos un poco de monólogos, ¿no? Entonces, hay una técnica que se llama escucha activa, la cual no es necesario emplearla las 24 horas del día porque es imposible, pero es que a veces no encontramos ningún momento del día para hacer escucha activa. Entonces sí hay que hacer. ¿Lo que significa hacer escucha activa? Que escuche con muchísima atención, ¿no? Entonces, primero que haga contacto visual, o sea, que los mire a los ojos, eso es muy importante. A veces nos quieren decir algo, nos quieren contar algo, o queremos hablar con ellos de algo a lo mejor interesante, profundo, significativo, y no los vemos a los ojos. Una, no soltamos el celular, ¿eh? Porque si ellos están así de adictos, los papás estamos igual o peor. Entonces, o estamos haciendo otra cosa, entonces, contacto visual. Luego, hay momentos del día que tenemos que escuchar sin distracciones. O sea, en primera, sin tener el celular, sin estar al mismo tiempo, no sé, en la computadora trabajando o platicando con otro de los hermanos al mismo tiempo. O sea, hay que buscar momentitos en donde escuchemos sin distracciones y además validemos lo que ellos sienten. Es decir, tengamos empatía, estemos o no estemos de acuerdo con esa emoción. O sea, si llega tu hija que entró a primero de secundaria y están en una edad dramática, y entonces llega a decirte que sus amigas de su bolita de siempre ya no la juntaron y entonces se tuvo que quedar en el recreo sin su bolita. Entonces tú no digas cosas como, no les hagas caso, esas no son tus verdaderas amigas. O decir, ay, ya no dramatices tanto, mañana ya se les pasa. Porque eso no es validar sus emociones. Aunque a ti se te haga una super exageración y no estés de acuerdo, quizá vale la pena que hagas empatía y conectes con esto que estás sintiendo. Entonces le preguntes, oye, veo que a lo mejor estás frustrada, ¿me quisieras contar o cómo puedo acompañarte en este momento? O lamento que te sientas así. O sea, conecta, valida eso, estés o no estés de acuerdo, porque las emociones no son buenas ni malas, se experimentan y punto, ¿no? Luego hay que evitar juzgar, corregir y aconsejar en estos momentos de escucha activa. Claro que hay que dar consejos, hay que corregir, sí, claro que sí, pero no todo el tiempo. Es que a veces como que padecemos de consejitis y correjitis. Entonces te llega a contar algo y lo primero que haces es aconsejar, corriges, ay, no, pues es que te lo dije. No, o sea, escuchemos sin juzgar. Y luego también fíjense en su lenguaje corporal. Una vez llegó un chavo a terapia y entonces le dije, oye, ¿cómo te sientes? ¿Estás tranquilo? Sí, pero sube la pierna en el sillón, se alza el pantalón y se empieza a rascar la pierna, ¿no? Y dije, claro que no está tranquilo. O sea, él me está diciendo con su boca que está tranquilo, pero no es verdad. O sea, está nervioso. Entonces, tú puedes ir dándote cuenta por sus gestos, por sus movimientos, por pues cómo es este lenguaje corporal comunica. Y cuando estés escuchando, no interrumpas. O sea, deja que acabe de hablar. Miren, una vez, una de mis hijas, bueno, que ya es, ya está casada, pues, pero cuando estaba, pues, tendría como 13 o 14 años, ella estudiaba en una escuela de puras mujeres había una reunión con la escuela hermana de hombres, ¿no? Y entonces al llegar de la reunión me dijo, ay, mamá, ¿qué crees? Nos tomamos unas fotos y entonces lo que consiste es que las niñas se tenían que montar arriba de los niños o algo así, ¿no? Y entonces yo puse cara de... Y entonces dije, ¿cómo? Entonces me dijo, ya no te voy a contar. Y yo, no, 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 sí, cuéntame. No, ya no, porque no me escuchas. Y dije, ay, qué mensa soy. Porque claro, me perdí de información muy valiosa. O sea, si uno se calla tantito y escucha, porque yo no sé si se trepó arriba de un niño o no. Y si sí, si le gustó o no. Y si lo hizo porque quería hacerlo o porque se sintió presionada o porque se burlaron o qué sé yo. Entonces, podemos a veces guardar un poquito de silencio, hacer ciertas preguntas, invitar a que nos vayan, como expresando y luego ya les das tu punto de vista o corriges o lo que sea.
Por eso empecé con esta anécdota de este amigo que teníamos de cuando estábamos adolescentes, que claro, en su casa no hablaba, porque seguramente cuando hablaba sucedían cosas como las que me sucedieron a mí, que les estoy contando. O sea, no escuchamos, no validamos y luego por eso llegan muchos papás a consulta y me dicen, es que mi hijo o mi hija adolescente no me cuenta. Le digo, a ver, vamos a empezar por entender qué tal lo escuchas para ver si te cuenta. Entonces, esta niña que me puso la comparación con el huevo, pues claro que quiere que sus papás la escuchen, claro que quiere platicar con ellos. Lo que pasa es que no sabemos cómo dialogar, ¿no? Y ese es el problema. A veces los adolescentes, como están viviendo una crisis y tienen un cambio hormonal y las emociones están exacerbadísimas, necesitan más un lenguaje emocional. O sea, hay dos tipos de comunicación. Una comunicación más racional, que evoca más al deber ser, que utiliza razones lógicas, y hay otra más emocional. Entonces, a veces los papás de los adolescentes, como sí queremos formarlos, sí queremos que vayan por buen camino, lo cual se vale, pero a veces vamos como en la vía de la razón y ellos viven en la vía de la emoción. No quiere decir con esto que no corrijamos y que no guiemos, sí hay que hacerlo, pero para poder estrechar la relación y luego poder corregir o poder guiar mejor, pues hay que pasarlos un poquito a la vía emocional, o sea, del diálogo emocional, con mensajes claros, contundentes, pero cortos y no siendo tan insistentes, porque a veces como que nos entra el nervio de si nos entendieron o no, y le repetimos, entonces se cierran al diálogo, ¿no? Y hay que hacer conversaciones en donde se hable más de sus emociones, ¿no? Porque a veces esto nos puede fallar. Y ahí les voy a poner este video que también está buenísimo. It's just, there's all this pressure, you know? And sometimes it feels like it's right up on me. And I can just feel it, like literally feel it in my head. And it's relentless. And I don't know if it's gonna stop. I mean, that's the thing that scares me the most, is that I don't know if it's ever gonna stop. Yeah. Well, you do have a nail in your head. It is not about the nail. Are you sure? Because, I mean, I'll bet if we got that out of there... Stop trying to fix it. No, I'm not trying to fix it. I'm just pointing out that maybe the nail is causing... You always do this. You always try to fix things when what I really need is for you to just listen. No, see, I don't think that is what you need. I think what you need is to get the nail See, you're out. not even listening now. Okay, fine. I will listen. Fine. It's just, sometimes it's like, there's this achy, I don't know what it is. And I'm not sleeping very well at all. And all my sweaters are snagged. I mean, all of them. That sounds really hard. It is. Thank you. Ow! Come on, if you would just... Don't. Try to see things my way. Bueno, pues a mí me parece que este video que está, la verdad, muy simpático, muchas veces nos pasa eso. No quiere decir, repito, que no les podamos corregir. O sea, los papás sí estamos para guiar, pero cuando no abrimos un canal de comunicación adecuado, que genera confianza, que genera apertura, pues no les vamos a poder guiar bien porque no se van a dejar. O sea, muchos adolescentes se acercan a mí y me dicen, es que mis papás, o sea, yo como que pues no me escuchan, no me comprenden y entonces pues se acaban como diciendo, como, ¿para qué les cuento si de todos modos no me van a entender? Entonces hay que buscar momentos en donde tengamos esta escucha activa y digamos, bueno, pues a ver, que nos platiquen y por este momentito voy a tratar de conectar con su emoción independientemente de que yo sé cuál es la solución, pero lo que te está pidiendo en ese momento no es una solución, es sentirse comprendidos y escuchados. Y ahí va la última. Si un adolescente necesita sentirse llamado de manera incondicional. Entonces, fíjense, es muy importante amar a los hijos, pero más importante es que ellos se sientan amados. Al final, les voy a platicar rapidísimo de un libro que escribí y que acabo de publicar. Justamente el título es Sentirse amado para poder amar, porque la clave está, o sea, la clave de la relación
que tejemos con un adolescente que sienta las bases para su autoestima es que ellos se sientan amados. Entonces, pues hay que saber hacerlo, ¿no? Y entonces, fíjense, hay un pedagogo que se dedica mucho a estudiar el comportamiento de los adolescentes violentos, que tienen conductas violentas, ¿no? Y sobre todo los que pertenecen a bandas, ¿no? O a pandillas. Entonces, él dice, así la puse textual, el sentimiento de rechazo es el elemento más importante en el modelo psicológico del joven violento. Dice sentimiento de rechazo, es decir, que él se sienta rechazado. Entonces, por eso hay que entablar un diálogo en donde comprendamos, en donde sepamos escuchar, en donde validemos las emociones, porque si no, ellos van generando en su cabecita la idea de que a lo mejor no son aceptados o a lo mejor no los queremos tanto o no nos importan tanto. Entonces con eso hay que tener cuidado. Y ahí les voy a dar para ir cerrando algunas recomendaciones de cómo vincular en la práctica con tu hijo adolescente, ¿no? Primero hay que entender que los adolescentes tienen dos necesidades emocionales básicas, que al principio les decía que la vinculación se teje, sobre todo a partir de entender las necesidades emocionales. Y la vinculación afectiva se recarga en estos dos pilares. Por un lado está la exploración y por otro está el apego. La exploración significa que los adolescentes buscan caminar hacia su autonomía. O sea, por eso un adolescente quiere sentirse libre, no le encanta que le pongas reglas ni límites porque quieren explorar el mundo. O sea, están descubriendo el mundo de otra manera, de cuando eran niños, ¿no? Y entonces quieren libertad. Claro, hay que enseñarles a vivir la libertad con responsabilidad, pero esta capacidad de exploración es muy importante porque eso les va a ayudar a madurar, ¿no? Entonces, la exploración es, yo voy y recorro el mundo, pero por otro lado, tienen necesidad de apego. ¿Qué significa el apego? Es cuando hay algo que me hace, o sea, que me da miedo, algo que me estresa, algo que me da inseguridad, entonces busco la conexión. Entonces, la exploración significa como una pista de despegue, o sea, el avión nada más agarra carrerita y vuela. Eso es la exploración, eso es ser base segura, o sea, que nuestros adolescentes sientan en nosotros esta base segura para que puedan recorrer el mundo y explorarlo. Pero el apego, o sea, cuando el adolescente busca conectarse con nosotros, entonces nos convertimos en un refugio seguro. Entonces sucede como si yo tengo un carrazo y lo quiero correr en la carretera. A ver, el carro tiene súper buen motor, o sea, corre padrísimo, no sé cuántos caballos de fuerza. Entonces voy en la autopista a Acapulco, ¿no? Y entonces, pues no necesito, o sea, el tanque va lleno de gasolina, no necesito ir a la gasolinera. Pero ¿qué pasa cuando se empieza a bajar la gasolina? Pues bueno, pues tengo que ir a la gasolinera. Entonces, como voy mucho a Acapulco, ya sé dónde está la gasolinera. ¿Qué pasa si llego a la gasolinera, cargo mi tanque? Pues me sigo, ¿no? O sea, voy ya por la carretera y lo puedo correr a todo lo que yo quiera. O sea, no necesito pararme por gasolina cada metro porque el tanque va lleno. Pero ¿qué pasa si yo llego a la gasolinera y resulta que la gasolinera donde siempre voy está cerrada o no hay gasolina o no me pueden despachar? Entonces sigo avanzando, pero ya sé que no traigo gasolina, entonces me va dando ansiedad, entonces pues le voy bajando la velocidad y luego si empieza a oscurecer y además dadas las circunstancias de inseguridad en México, pues seguramente me da mucha más ansiedad. Entonces, así funciona la relación con los adolescentes. Debemos dejar que exploren el mundo, pero ser ese refugio seguro, es decir, ser esa gasolinera que les va a dar gasolina cuando lo necesiten. O sea, siempre tenemos que tener cuidado de que tengan su tanque de gasolina afectiva bien lleno para que esto les permita sentirse seguros y recorrer el mundo de manera adecuada. Después, junto con esto, hay que ver el tema de límites, ¿eh? Que no da tiempo en un webinar de abordar todo, pero bueno, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿pero qué pasa en la adolescencia? Hay una suspensión temporal de esta capacidad para conectarse. Es como si estamos actualizando el celular y por el momento, o sea, mientras se actualiza, pues no se puede usar. Lo mismo pasa un poco con esta capacidad de conexión de los adolescentes. Entonces, esta capacidad de comunicarse se ve afectada porque viven muchos cambios.
Y entonces los adolescentes experimentan emociones desagradables pues, por todos estos cambios que están viviendo. Entonces a veces dramatizan o están de malas o tienen un poco de inseguridad porque se empiezan a comparar con sus compañeros o porque, no sé, uno trae mejor celular, otro trae, tiene mejor cuerpo y yo, entonces empiezan a sentir inseguridad y entonces experimentan emociones desagradables. Y cuando experimentan emociones desagradables, se activa esta necesidad de conexión. Se les está acabando la gasolina y necesitan la gasolinera ahí disponible. Pero claro, buscan conectarse. Pero ¿qué es lo que sucede? Que a veces estas emociones desagradables las comunican a través de malas conductas, o sea, gritan o dan lata en clase o no se quieren levantar o qué sé yo. Y entonces, en esta búsqueda de explorar el mundo, de querer libertad, pues necesitan sentirse seguros. Pero claro, cuando tienen malas conductas, a veces esto choca en la relación y entonces a veces sin darnos cuenta los papás lo que hacemos es que en lugar de que les demos seguridad a través de un vínculo adecuado, más bien los alejamos porque nos caen gordas sus malas conductas. Y entonces, en lugar de nutrirlos de seguridad sin darnos cuenta, no conectamos bien y entonces ellos se sienten inseguros. Cuando se sienten inseguros, no pueden desarrollar de manera adecuada su autonomía. Entonces van a crecer mal y esto repercute en su autoestima, en su bienestar emocional y en su salud mental, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, un poquito, algunos tips muy prácticos. Tenemos que hacer más cosas que les expresen reconocimiento. O sea, a veces, como hay malas conductas o se exacerban a veces las malas conductas, focalizamos en señalar estas malas conductas. Y a veces, si se dan cuenta, en el día a día le decimos, o sea, medio ordenaron el cuarto, pero, o sea, sí le echaron ganitas, pero dejaron los calcetines a la mitad y lo que te llama la atención es los calcetines que no quedaron bien. O sea, señalamos más las malas conductas o lo que hacen mal que lo que hacen bien. Entonces también hay que expresar aquellas cosas que hacen bien, ¿no? ¿Por qué? Porque la autoestima sí se ve un poco dañada cuando somos muy juiciosos, cuando los condenamos mucho, cuando criticamos lo que hacen, porque esto va pues destruyendo su autoestima. Otra cosa que ayuda es que tengamos contacto físico. Eso es muy importante para un adolescente. A veces no se dejan. Una, el contacto físico quizá delante de sus amigos no se van a dejar muchas veces, no les gusta porque se sienten tratados como niños. Entonces, si no se dejan abrazar delante de sus amigos, no los abraces delante de sus amigos. Busca otros espacios. Cuando estén a lo mejor en familia, cuando los recojas de la escuela y no estén los amigos, pues les das un besito. Si no se dejan abrazar tanto, por lo menos acaríciales la manita, el pie, algo, velos a los ojos, o sea, haz contacto físico. Luego también busca momentos de atención plena. O sea, sí haz un ritual de conexión con cada uno donde se sientan especiales. Llévatelos a tomar un café, a pasear al perro, a lo que sea. O sea, un fin de semana vete a Cuernavaca solo con uno. O sea, y entonces ve haciendo un momento de atención plena. Yo diría que todos los días tendríamos que tener por lo menos unos minutitos de atención plena. Pero una vez a la semana o una vez cada 15 días, sí hagan una cita un poquito más larga, porque claro, a veces ellos no nos platican porque nosotros tampoco fomentamos estos espacios de diálogo en donde apliquen pues la escucha activa. Fíjense, esto lo pone otro pedagogo que está muy especializado en adolescencia también. Sin una atención concentrada, un adolescente experimenta una creciente ansiedad. O sea, sí necesitan que les pongamos atención plena. ¿Por qué? Porque si no, sienten que todo es más importante que ellos. Por consiguiente, un adolescente que no tiene atención plena, por lo menos a ratitos, se siente menos seguro y esto perjudica su crecimiento emocional y psicológico. Entonces, pues hay que hacernos el tiempo. También hay que hacer rutinas de conexión, ya sea en familia, una comida al día, no sé, un desayuno todos los domingos, así al aire libre, qué sé yo, pero también hagan rutinas de conexión de uno a uno. O sea, las rutinas de conexión en familia sin duda sirven, pero también tenemos que hacer sentir a nuestros hijos especiales. Entonces, por eso les digo que hagan una atención plena, pues de cuando en cuando. Luego también exijamos con expectativas realistas,
pero para exigir con expectativas realistas necesitamos conocerlos. Entonces, cuando los conocemos y les exigimos de acuerdo a lo que pueden dar y cada vez vamos exigiendo de manera gradual, entonces ellos se sienten queridos y aceptados como son, ¿no? O sea, si le cuesta trabajo el orden y yo voy exigiendo, pues con un poquito más de paciencia, que si tienen una personalidad súper estructurada, entonces no le doy en la torre a su autoestima. Eso no quiere decir que no exija, simplemente exijo con expectativas realistas. Entonces aquí la propuesta para ir cerrando es que a los adolescentes, para hacer una relación que les permita fortalecer su autoestima y su desarrollo, tenemos que cambiar nuestra mirada. Es decir, en lugar de centrarnos en la conducta de los adolescentes como un problema, quizá la propuesta es que nos centremos en la relación que tejemos como una solución. Por ejemplo, ¿qué harías tú si un día tu adolescente hace algo que merece una consecuencia? Y ese fue un mal día y a lo mejor hubo una discusión, tú estás enojado o enojada y pues tampoco es que te nazca irlo a abrazar, ¿no? Entonces, pues te vas ya a ir a dormir y tu adolescente está encerrado en la recámara y súper enojado, ¿no? O enojada. Entonces, ¿cómo cambias, o sea, esta mirada a una mirada vincular? Es que pasas por ahí, o sea, a lo mejor lo castigaste y se enojó, o no lo dejaste ir a la fiesta y se enojó. Entonces, pasas por su recámara, como discutieron, pues tú también te sientes incómodo. Entonces pasas y le dices, oye, hoy no fue un buen día, pero te quiero, descansa. Porque eso entonces le hace y te hace a ti entender que la conducta no es el problema, sino la relación es la solución. Entonces, cuando tú vas tejiendo una relación, luego a veces se van mejorando las conductas, ¿no? Entonces, la propuesta aquí es convertirnos en un refugio seguro para los adolescentes. ¿Por qué? Porque les toca enfrentar un mundo realmente complejo desde su mundo interior por la serie de cambios que viven y también pues todo lo que representa el mundo actual. Entonces, esta seguridad que tú le das cuando se siente escuchado, cuando se siente valorado, cuando se siente importante, aceptado, es la base de su desarrollo emocional y por ende de su salud mental, ¿no? Eso es muy importante. Y voy a terminar con esta carta que es preciosa, que escribe un adolescente, y después abrimos unos minutitos a unas preguntas. Ay, madre.
Bueno, pues ya está. Y para terminar, antes de abrir unos pequeños minutitos, porque creo que ya me pasé un poquitín, pero digamos, escribí este libro que es muy, la verdad, muy bonito, porque habla de toda esta metodología de vinculación. Está enfocado, o sea, cómo tejer vínculos desde pequeños, pero la metodología es exactamente la misma, porque habla de todos los pasos de la vinculación y luego hay un capítulo como que genera mucha esperanza de, a ver, cuando no he hecho los pasos bien, pues ya está. O sea, se puede, siempre se puede, nunca es tarde y es un capítulo que genera mucha esperanza. Si a alguien le interesa adquirirlo, lo venden en la librería de familia de la Náhuac, que ahí puse el link y te voy a pedir, Memo, si ahora sí lo pones en el chat, porque aquí se meten al link y lo pueden comprar y me parece que lo recogen en la Náhuac o se los mandan a su casa. O sea, eso sí ya no, o sea, lo vende la Náhuac. No lo vendo, bueno, yo también lo vendo, pero digamos, lo pueden comprar más fácilmente o buscarme en mis redes, que ahí están vinculando con Pilar Velasco, y también lo pueden adquirir. Lo vamos a tener en otras librerías. Está apenas entrando a México porque el libro se publicó en España, pero se puede comprar en la editorial, que es una editorial española. Se puede comprar en la librería de San José María, que pronto ya va a estar en la iglesia de San José María, en esta librería de la Náhuac, después va a estar en Gandhi, en fin. Pero por lo pronto les pongo este link así muy específico. Creo que es un libro muy bonito. Está muy sustentado en la metodología de la vinculación a partir de la teoría del apego de John Bowlby, pero está hecho o sea, está escrito de manera muy accesible, o sea, está lleno de anécdotas, está como, pues hasta divertido, está interesante. Entonces, por quien quiera, y ahora sí me callo y no sé si tenga espacio, Memo, para algunas preguntitas. Sí, claro que sí. Y justo ya compartí el link en el chat. Igual aquí en el chat de Zoom, igual se lo voy a compartir por WhatsApp. Pero sí, claro, el que guste tener preguntas, dudas, pues es el momento. Levanten la mano y con gusto. Tenemos un espacio para preguntas. ¿Quién se anima? O todo les va así súper bien. Sí. O Claro que algún sí. comentario, ¿eh? Ujú. Todo es válido. Bueno, nos preguntan aquí en el chat del Zoom que hay una gente que vive en Guatemala que si lo pueden comprar digital. Sí, sí lo pueden comprar digital. Está en Amazon. A ver, lo pueden comprar directamente en la editorial, que la editorial es www.psimática, con P de Pilar y S, psimática.com. O sea, una manera es comprarlo directamente en la editorial. La editorial tiene presencia en todos los países de habla hispana y entonces se los mandan a su casa. Y otra es que lo pueden comprar en Amazon, ya está disponible en físico y también está en Kindle. Entonces el libro también se puede conseguir, hay que meterse a Amazon, ¿no? O pues en la librería de la Náhuac, no sé si lo manden tan así, tan allá a Guatemala. Y si no, cualquier problema, quien esté haciendo esta pregunta, búscame en Instagram. Si no pudieras adquirirlo de alguna de las maneras que he dicho y te ayudo a contactarte con la editorial o vemos cómo le hacemos. Buenísimo. Hola Pili, gracias. Oye, tengo una pregunta. Sí. Comentabas de cuando hay una crisis en ese momento que te mandaron, por ejemplo, a un citatorio, ¿no? Y tú pues estás muy enojada. ¿Qué tan válido es o cuánto tiempo se permite el que en ese momento tú no tienes con el enojo la capacidad de, pues a lo mejor de abrazarlo o lo que tú comentabas? ¿Es válido y qué tanto tiempo pues puedes dejar pasar para que puedas volver a conectar? A ver, esta es una excelente pregunta porque, claro, esta teoría de la vinculación o ponernos en modo vinculación beneficia muchísimo, ¿eh? Realmente cambia la vida de las personas, pero implica un esfuerzo y un trabajo personal. Entonces, lo que tú estás diciendo, Iris, es muy valioso. ¿Por qué? Porque a veces nos hacen enojar o hacen o tienen alguna muy mala conducta, lo cual nos provoca enojo, frustración, decepción o lo que sea, ¿no? Y entonces, si yo me siento muy enojado, eh, a ver, se vale, claro que se vale, pero también hay que hacer, o sea, digamos, este webinar invita un poco
a la reflexión personal y a entender qué pasa dentro de mí para trabajarlo, porque lo cierto es que los adolescentes sí necesitan tener un refugio seguro y un refugio seguro calma desde la calma, ¿no? A ver, pero acuérdense sin ser padres perfectos, o sea, ¿se vale que una vez explotemos? Pues sí, sí se vale, pero hay que tratarlo de hacerlo cada vez menos. ¿Por qué? Porque imagínense, te voy a poner un ejemplo, o sea, a veces es mejor explicarle, decir, a ver, me siento, o sea, en este momento me siento enojada, déjame, dame un momento, o sea, no lo separen de ustedes, o sea, no, lo que no se vale decir, quítate de mi vista, porque no, así no te quiero ni ver, porque eso no les da seguridad, o sea, los perturbamos, ¿no? Es mejor tomarlo, o sea, en primera persona y si en este momento me siento muy molesta, dame una oportunidad de recuperar mi calma y ahorita platicamos o mañana platicamos. O sea, no es necesario arreglar el problema si nos vamos a pegar de gritos. Pero les voy a poner un ejemplo. Es como si tú te subes a un avión y entonces vas a entrar a una turbulencia y entonces te pones nerviosísima a gritar como loca porque te dio susto porque la turbulencia está muy fuerte. Imagínate que llega la azafata y te dice, cállese señora, que va a perder. Entonces te empieza a gritar, entonces tú te mueres del susto, porque si la azafata, que es la que te debe de dar un poco de serenidad, o la azafata empieza a gritar como loca y dice, yo me bajo de este avión, o sea, pues tú te mueres, ¿no? Porque es la mujer que debe estar capacitada para darme serenidad a mí, empieza a desregularse, pues te mueres del susto. Entonces, más o menos así funciona. Miren, yo hago un retiro súper lindo que es para, voy a hacer uno en noviembre, que es solo para mujeres, o sea, lo separo, no combino hombres y mujeres porque pensamos diferente, o sea, tenemos el cerebro, o sea, funcionamos diferente, pero este retiro de lo que se trata es de encontrar o de conectar con nuestra propia historia de vinculación. ¿Para qué? Para que entendamos cuáles son aquellas cosas que nos limitan para hacer una conexión adecuada. Porque claro, por eso les digo que es muy importante reflexionar. Si tu hijo te grita, ¿qué piensas en ese momento tú? Porque lo que piensas y lo que sientes interfiere en el modo de relacionarte. O sea, si tú piensas, por ejemplo, hay papás que me han dicho, es que si me grita, yo digo, a ver, este canijo no me va a brincar mi autoridad. O sea, si tú piensas eso, entonces vas a vincular mal. O sea, no vas a ser su refugio seguro porque un adolescente sí necesita límites, pero si tú estás viendo una amenaza en este adolescente porque se va a brincar tu autoridad, entonces no vas a poner un límite adecuadamente porque más bien lo vas a poner con enojo o con autoritarismo. O sea, quiero ser muy breve porque es un tema muy complejo y si no nos vamos a estar aquí toda la noche, pero más o menos esa es la idea. O sea, tú se vale que te desregules a veces, se vale que sientas, por supuesto que sí, pero sí hay que trabajarlo y hay que hacer un esfuerzo personal. ¿Por qué? Porque los adolescentes no han alcanzado su madurez y no les funciona todavía el cerebro ejecutivo. Y los papás somos como el cerebro ejecutivo de los adolescentes. Ciertamente sí que les tenemos que ayudar a regularse con límites, con restricciones, pero también entendiendo, o sea, haciendo espacios de escucha, o sea, su espacio seguro, entendiendo qué cambios están experimentando. No sé si con esto te respondo así un poco como taravilla. Sí, Pili, muchas gracias. Sí, súper. Gracias. 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 ¿Alguien más? No sé si hay en el chat preguntas, ¿eh? Sí, nos comentan que si pudieras compartir la carta del Claro que sí. final, también si das algún otro taller, alguna otra plática, en donde te pueden encontrar, eh, que comentes más Ujú. sobre la información del retiro, o sea, Ok. preguntas de A todo. ver, la carta se las puedo compartir con mucho gusto, pero no tengo el link porque la tengo bajada en la presentación. Se las puedo buscar, es de YouTube y ponen carta de un adolescente y ahí la encuentran en YouTube. Y si no, si me dan oportunidad, yo te la mando, te mando el link memo y pues ya tú lo distribuyes. Pero en este momento no tengo el link porque la busqué hace tiempo, me gustó y o sea, la bajé para ya tenerla o sea, no tener que andar reproduciendo el enlace porque a veces no hay internet o qué sé yo, ¿no? Pero con mucho gusto, pues búsquenla en YouTube y si no, me contactan y les paso el enlace y te lo paso a ti también. Luego,
A ver, sí doy a cada rato cursos, doy muchos cursos de adolescencia, de niños, o sea, siempre todos los cursos que doy están centrados en el tema de la vinculación afectiva, o sea, ese es, digamos, mi tema, ¿no? Y entonces, me parece que en abril, pero no tengo las fechas exactas, vamos a dar un curso para adolescentes, o sea, para papás de adolescentes, junto con el ABC, porque estamos trabajando un tema de salud mental preventiva y el ABC ha puesto así las cartas sobre la mesa de ser el hospital pionero, de trabajar vínculo, o sea, el vínculo afectivo entre padres o cuidadores y los hijos como tema de salud integral, ¿eh? O sea, está súper interesante. Entonces, yo les recomendaría que, a ver, tengo un canal de WhatsApp y tengo redes. Siempre subimos todas las redes, entonces me pueden buscar en Vinculando con Pilar Velasco en Facebook y en Instagram y ahí subimos todo, ¿no? Y si no, em, y ahí, si alguien quiere alguna otra información o meterse al canal de WhatsApp o algo, pues ahí me dicen. Y también, mira, les voy a compartir porque tengo un QR en donde pueden tener como más información. Ahí está, o sea, un correo electrónico y un QR para que puedan, ese es un QR de un WhatsApp y el correo electrónico institucional en donde les dan cualquier información, ¿no? Por si alguien está interesado, ahí se los dejo un momentito y mientras podemos, no sé si hay alguna otra preguntita, por ahí veo una manita levantada. Bueno, no sé si sea nada más una, pero Sí, sí sí, tengo. Hola, de acá de hola, Guatemala. muy bien. Eh, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, ya la adolescencia más o menos llega hasta las 18 o un poquito más, No, porque no sé un hasta poquito más. cuánto. A ver, es que No más. es un webinar como que muy rápido. O sea, después doy un curso de adolescencia que dura varias sesiones, ¿eh? Pero claro que, o sea, es un poco difícil compactar todo en un webinar chiquito. Después a lo mejor podemos hacer otro, pero la adolescencia tiene diferentes etapas, ¿no? Hay una etapa inicial en la adolescencia, que es como la pubertad. Luego hay una adolescencia media y la adolescencia en realidad culmina, en teoría más o menos a los 22 años, ¿eh? O 23 años. Lo que pasa es que hoy se ha alargado un poco la adolescencia por muchos factores, ¿no? Y entonces, la verdad es que a veces es un poco complicado, pero más o menos, o sea, los 18 todavía están en mera adolescencia y más o menos entre los 22, 23 años deberían entrar en una etapa de juventud donde ya hay más madurez. Lo cierto Más es que maduro. cada etapa tiene diferentes características, o sea, no es lo mismo la pubertad que la adolescencia media, la más complicada, digamos, es la adolescencia media, es cuando están a lo mejor más rebeldones y cuestionan, Exacto. y luego la adolescencia final, digamos, la parte final de la adolescencia, ya van agarrando un poco más de estabilidad emocional, pero Ok, varía un poco, ¿eh? Ujú. sí, y es que yo te preguntaba porque la mayoría pues se gradúa a más o menos 17, 18 años. Entonces, para un año sabático, que hay unos cursos de año sabático para viajar y todo, ¿tú recomendarías que se fuera la mamá con él No, no a ese necesariamente. viaje? No necesariamente, o sea, es que depende de muchas circunstancias, pero ustedes viajar les ayuda mucho a crecer. Depende, ¿no? O sea, si está bien contenida, porque, a ver, siempre hay que confiar en el adolescente. Este es básico para una buena relación, pero tampoco hay que ser ingenuos, ¿no? O sea, tampoco hay que lanzarlos Ujú, al mundo. Entonces, depende mucho de la circunstancia, pero yo creo que el que ellos viajen y lo hagan solos, siempre y cuando haya cierta contención a mí me parece que es ujú, muy bueno, ¿no? Habrá casos que sí, habrá casos que no. Por ejemplo, a mí me ha tocado atender a adolescentes que están viviendo, por ejemplo, una depresión, pues obviamente no los puedes mandar a viajar solos, ¿no? Porque necesitan un poco más de cercanía y de contención. O un adolescente que tiene un problema de adicción, pues a lo mejor también necesitas contenerlo más. Por eso, la respuesta no es universal, depende un poco de la ujú. circunstancia. Sí, Edwin, ok, pero en general, por ejemplo, alguien normal, se podría decir, o sea, no sin adicciones, sin eso, pues la mami se quiere ir con él en el año sabático y es un curso de año sabático, o sea, a varias partes del mundo.
Pero entonces cabal yo preguntaba, ¿qué tan beneficioso es como para decirle a la mami, sí, piénsalo o déjalo un tiempo solo? No sé, No, pues a porque el ver, niño estaba ilusionado de irse solo, pero la mamá se quiere ir con él. no, pues Es madre soltera. Mm, a ver, dile a esta mamá que a lo mejor que me busque para que me dé más contexto, Ok, pero yo creo que en principio sí le puede servir ir solo, y nada más a ver, cuidando los contextos y a dónde mm, va, pero sí yo creo que puede tener sus beneficios, porque hay cierta edad que también es importante respetar su autonomía, ¿no? O ok, sea, sí hay que dejarlos volar un poquitín, ok. ¿sí? Súper. Gracias, Pilar. Gracias, Excelente. Gracias. gracias. Pues Por ahí hay cerramos. otra manita. Sí, justo cerramos con Gabriela. Ay, sí, perdón, yo solo rapidito, es que es una duda como más puntual. Bueno, primero muchas gracias, qué buena plática. Pero Ay, mi gracias. duda más puntual es, mi hija tiene casi 13 ahorita y lo que me está costando un poquito es como, ella era súper cariñosa y pues ahorita justo este tema que nos acabas de comentar de que tal vez a veces no quieren como mucho contacto, ¿verdad? Pero lo que me está costando un poco es que yo sí soy cariñosa, entonces como que hasta qué punto respetar, digamos, si no quiere que la abrace o igual abrazarla, porque yo sé que igual al final como que ella sí lo necesita, no sé si me explico. Sí, claro, sí, claro. A ver, sí hay que respetar, por eso en la adolescencia es muy importante aprender a estar y aprender a acompañar, pero respetando, o sea, empiezan una etapa en donde obviamente parece que no quieren saber nada de ti, pero solo parece, ¿eh? Por eso les puse el huevo de inicio, ¿no? Pero como sí están creciendo, o sea, aquellas conductas que les remiten a su infancia, o sea, que les hacen sentirse tratados como niños, pues no les gustan. Entonces hay adolescentes que no se dejan abrazar, hay que ser respetuosos, ¿no? O sea, si tú buscas abrazar y no se deja, bueno, pues respetas. Entonces, ¿cómo haces contacto físico? Pues le pones una mano en el hombro o de cuando en cuando si dices, oye, ¿me dejas darte un abrazo? Pero sí hay que respetar mucho si no se dejan, o sea, o irlo fomentando así con pequeñas capsulitas de poquito a poquito y buscar el momento oportuno, porque a veces están de malas y entonces tú los quieres abrazar y pues no se dejan, ¿no? Y a veces lo que pasa es que Mm, no tenemos la cultura del abrazo desde antes, ¿no? Entonces, o sea, si no lo hemos cultivado esto a lo largo de los años y luego queremos empezar a abrazar en la adolescencia, pues a lo mejor se les parece un poco raro. Pero en conclusión, yo diría que seas respetuosa, pero que sí busques tener contacto. A lo mejor empieza de otra manera, o sea, empieza teniendo cercanía de otra manera para luego ir fomentando esta cultura del abrazo. Súper, muchas gracias por todo. No, gracias. Ahí pongo, si quieren, estoy en las redes, así se llama Vinculando con Pilar Velasco, y a lo mejor ahí siempre subo cositas y pequeñas, o sea, siempre hablo, hago referencia al tema de los vínculos afectivos y pongo pues algunos consejos de diversos temas y contesto siempre, si alguien tiene alguna inquietud, pregunta o algo, siempre contesto ahí en las redes. Así que, pues les agradezco mucho su tiempo, ya no me quiero alargar más y cualquier cosa ahí estoy disponible. Sí, gracias, Pilar. La verdad es Gracias, que Pilar. muchísimas, Muchas muchísimas gracias gracias. por este espacio y la verdad es que te queremos agradecer tu participación, por eso te entregamos este diploma como Ay, muchas gracias. ponente. Déjame, le voy a tomar Claro, una, claro. Entonces, vamos a ver. bueno, agradecemos tu participación como ponente en este webinar para mamás y papás de adolescentes del mes de marzo. Bueno, ahí déjame corregirlo. Compartiéndonos el tema de fortalece su autoestima y personalidad, descubre cómo cultivar el vínculo afectivo seguro con tu hijo adolescente. De A 17 ver, de marzo de 2026 por la Oficina Nacional del ESID. Muchísimas gracias, Pilar. Y bueno, también aprovecho para compartirles a todos ustedes ya el próximo webinar. Próximo webinar, no sé si lo pueden alcanzar a ver ahí, creo que sí. Es de el 11 de mayo tenemos este webinar para mamás y papás, que tenemos a un matrimonio, a la familia Rodríguez Martínez, Diana Martínez y Adrián Rodríguez, que nos van a hablar sobre el por qué amamos como amamos. Y van a hablar un poco sobre la teoría del apego, el estilo del amor seguro, los estilos de amor seguro
según el tipo de apego y patrones de relaciones y algunos otros temas. Entonces va a estar muy bueno, muy padre, para que igual vayan apartando la fecha. Y igual también les vamos a compartir después el flyer. Y también les vamos a compartir todo, igual les voy a mandar la liga del libro y también la página de Instagram para que puedan contactar a Pilar en caso de cualquier duda. Pues Pilar, muchísimas gracias por Gracias a acompañarnos. ustedes. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Espero que pasen muy buena noche y nos estamos viendo. Gracias, Muchísimas Gracias, Virginia, buenas gracias. gracias. noches. Bye. Hasta luego, gracias. Gracias, descansen. Igual.